deciros que mi intervención la voy a dividir en no ocupar mucho más allá de 20 minutos o de 25 minutos, en tres partes. Una parte esencial, que es la parte de la alarma, o sea, el estado de alerta de las restricciones que han impuesto este fin de semana nuevas en la zona de Málaga. Voy a hacer unas pinceladas escasas para recordar aquellas, vamos a llamarle ayudas, pero no lo son, que en coordinación con vuestras asesorías sois las que tenéis que tener en cuenta para tramitar las modificaciones que pueda haber en los ERTEs de vuestros empleados, de vuestras plantillas o en vuestras solicitudes, si lo necesitáis, de prestaciones por paralización de actividad. Y me gustaría dedicar al menos 2 o 3 minutos para recordar a todos los que estáis, los que nos pueden escuchar, que estamos ya en un momento donde es posible que aquellos que tenéis un contrato de arrendamiento dentro de vuestro negocio, es decir, ocupáis un local que está alquilado, sea como arrendamiento de industria o sea como local, y no habéis podido llegar a un acuerdo razonable con el arrendador, yo creo que es el momento de darnos cuenta 9 meses después o 8 meses después que tenemos que estar todos en el mismo barco. Y para estar todos en el mismo barco no podemos mantener contratos leoninos de alquiler y no podemos mantener probablemente incluso pagos de alquiler durante el tiempo que nuestra actividad está. Entonces, esto también lo quiero comentar. Pasando ya a la primera parte, pues voy a compartir la pantalla de la breve exposición que tenía preparada y luego la comentamos, si os parece. Así que, sin más, paso un momentito a compartir la pantalla. Y ya hablamos de los nuevos cambios en el estado de alarma con fecha de ayer, con fecha de hoy, que entra en vigor mañana. Bien. Bueno, desde luego esto no es novedad. Vosotros tenéis, lo sabéis de sobra, que desde el día 25 de octubre existe un decreto de un estado de alarma nacional, que luego se modificó el 3 de noviembre y que realmente lo que sirve, ese decreto de alarma nacional es un paraguas para que las distintas autonomías puedan decidir sus propias medidas. Todo esto para bien o para mal. No vamos a entrar ni muchísimo menos en consideraciones políticas de ningún tipo y esto vamos a analizar exclusivamente los hechos objetivos. Tenemos una legislación nacional que solo sirve para que las autonomías puedan establecer determinadas restricciones, ¿vale? Y en Andalucía esto se ha recogido en estos decretos y órdenes que tenéis aquí, del 8 de noviembre en su mayoría, haciendo referencia a un anterior del 29 de octubre de 2020, porque si era algo difícil de entender, desde luego fácil no nos lo han puesto. Es decir, tenemos 3 normas publicadas ayer que modifican 2 de ellas una norma anterior del 29 de octubre, que es la que establecía los distintos niveles de estado de alarma. Los niveles van del 1 al 4 y actualmente lo que se va a aplicar desde esta noche es el nivel 4, grado 1, que es el que establece restricciones en los horarios, y para Granada el grado 2, que ya establece suspensiones de actividad. Vamos a centrar exclusivamente en la parte del grado 1 de las restricciones. Porque así estábamos el viernes. El viernes lo que sabíamos es que Málaga estaba dividido en 3 zonas, teníamos alertas 2, 3 y 4, pero ahora de alguna forma nos equiparan todos en cuanto a las medidas que no del Estado entre los niveles 3 y 4. ¿Vale? Pasando ya directamente a lo que se aplica dentro de escasas 4 horas y media, esto ya lo sabéis. Se prorroga el toque de queda, que ya teníamos vigor anteriormente, durante 15 días más. Recordad que estas medidas, lo que se ha aprobado ayer, entra en vigor esta noche hasta la noche del día 23, es decir, el día 24 a las 0 horas, en teoría serán sustituidas, levantadas, modificadas o lo que sea, y lo que nos permite desde mañana
O sea, lo que nos obliga de mañana es, en teoría, a no estar circulando por la calle entre las 10 y las 7. ¿Por qué las 10 y las 7? Porque simplemente es el máximo que estableció el decreto de alarma. Entonces, no cabía por la parte de la Junta de Andalucía establecer un toque de queda, por así llamarle, a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, sino que esto se tenía que modificar. Sin embargo, también nos dice esta resolución que los colegios e institutos van a seguir abiertos, las universidades van a seguir las clases teóricas online y las clases prácticas presenciales, y ordena el cierre de las actividades que se ha denominado no esenciales, pero en realidad en ningún momento de la norma, define lo que es una actividad esencial. Pero bueno, hay una serie de actividades de comercio, fundamentalmente de comercio y hostelería, que van a tener que cerrar sus puertas a las 6 de la tarde. También ordenar el cierre perimetral, no solo de Andalucía, que prorroga, sino que ordena el cierre perimetral de todos los municipios. Es decir, se supone que no podemos trasladarnos de un municipio a otro. Y como esto es tan complejo, pues supongo que desde mañana, porque ahora mismo no estaba actualizado, desde mañana, si entráis en el mapacovid.es, en teoría os va a decir el nivel de restricciones que hay en cada sitio. Bien. Sigo dando paso a algunas rezagadas y a la siguiente exposición. Las excepciones al cierre de las 6 de la tarde, ¿vale?, las establece la orden de la Consejería de Salud de ayer, y se refiere a estas: actividad industrial, establecimientos comerciales de alimentación, bebidas, etcétera, los centros, servicios, establecimientos sanitarios, los servicios profesionales, empleadas de hogar, servicios sociales, sociosanitarios, clínicas veterinarias, establecimientos comerciales a la venta de combustible, ITV, servicios de entrega a domicilio, comedores sociales, velatorios, centros deportivos para actividades físicas al aire libre, puntos de encuentro familiar, etcétera, etcétera. Estas que veis aquí, con la excepción, bueno, los bares que estén en aquellos sitios, por ejemplo, en hospitales y en gasolineras, pues tampoco les afecta. En principio, si están acogidos a este artículo 27 del Real Decreto 155. Vale. Ahora diréis, bueno, pues además de excepciones al cierre, también habrá excepciones a la movilidad. Pues efectivamente. Fijaos todo lo que está marcado en rojo en esta y en la siguiente diapositiva. Esto es posiblemente lo que más confusión nos genera, saber lo que podemos hacer en relación con el pueblo vecino. Si de Laurín podemos ir a Coín, de Coín podemos ir a Torremolinos, de Pizarra podemos ir a Marbella. Bueno, pues estas son las excepciones al cierre perimetral de los municipios, que no son las asistencias y servicios sanitarios, las obligaciones profesionales, empresariales o legales. Esta mañana incluso nos decían diciendo, ¿puedo ir a ver al abogado de otro partido judicial? Bueno, pues podemos ir a ver al abogado probablemente si nos da una cita y lo consideramos una obligación legal, pero si nos vamos al texto de la ley, mejor tenemos algún problema para ello, ¿vale? Porque lo que se refiere son las obligaciones legales. ¿Qué es una obligación legal? Por ejemplo, pues aquella persona que tenga, que esté separado, tenga un convenio de separación y tenga un régimen de visita, tiene una obligación legal que es acudir a las visitas o recoger a los niños de esas visitas. Eso sería una obligación legal. Una obligación legal también es asistir, por ejemplo, en Málaga, a un juicio de jurado si fuera llamado para ello, o cualquier prestación legal que fuera. La asistencia a centros universitarios, si estuvieran abiertos, el retorno a los centros educativos también. Se puede ir a llevar al niño al colegio y a recogerlo, aunque esté en distinto municipio. Volver, lógicamente, a la residencia habitual o familiar, desde estas actividades que sí que se pueden desarrollar. Por el cuidado a personas dependientes, vulnerables, menores, desplazamiento de entidades financieras de seguros, atenciones urgentes ante órganos judiciales notariales, relaciones de realización de exámenes, y se puede ir al huerto y a dar de comer a los animales, ¿vale?
aunque esté en otro municipio. Igualmente podemos ir al municipio vecino si no tenemos establecimiento que permita la adquisición de productos dentro del nuestro. La asistencia también, se puede ir al veterinario por motivos de urgencia, se puede ir si eres de deportista de élite o de alto rendimiento, pues se puede hacer el desplazamiento. Si es una causa de fuerza mayor necesidad, cualquier análoga naturaleza. Y como anécdota, también deciros que también si estáis en una partida de caza organizada por sobreabundación de especies cinegéticas, pues también se puede hacer. En fin, un montón de excepciones que se recogen en un texto enorme publicado en el Boja de ayer. ¿Vale? Total, que tenemos negocios que están afectados directamente a nuestra actividad y eso nos obliga a retomar el conocimiento de la burocracia de estos negocios, porque todo esto lleva aparejado una importante burocracia en cuanto a los empleados. ¿Vale? He puesto las ayudas entre comillas porque, bueno, yo no las considero ayudas, son realmente consecuencias legales que de alguna forma alivian la carga social. Poco alivio es para una persona que no puede ejercer una actividad. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que pasamos a analizar rapidísimamente. ¿Vale? Lo que está vigente es los ERTE de fuerza mayor que teníamos aprobados desde marzo, pero ojo, estos ERTEs antiguos, salvo para determinados códigos concretos de actividad, ya no cuentan con exoneraciones y lo que sí se creó Bueno, es una buena pregunta para Copérnica. lo que sí se creó han sido los ERTEs de fuerza mayor por limitación y los ERTEs de fuerza mayor por impedimento. Los ERTEs de fuerza mayor por limitación están pensados para las empresas que vean limitados el desarrollo normal de la actividad o como consecuencia de ninguna restricción. Tengo que intentar ver cómo cancelo un micrófono. No logro localizar quién tiene el micrófono abierto. Bueno, parece que ya está, ¿no? Vale. Ahora quizá se me oiga un poquito mejor, disculpa. Estábamos en los ERTE de fuerza mayor por limitación y luego están los ERTE de fuerza mayor por impedimento. Los ERTE de fuerza mayor por impedimento se darían en el supuesto que se ve impedido el desarrollo de la actividad del centro de trabajo por una norma legal. ¿Vale? En este caso, hasta ahora estaríamos hablando parcialmente de la hostelería ahora y totalmente en Granada. ¿Vale? Y si tienes dos actividades, pues bueno, pues aquí si tienes local y tienes domicilio, lo que no establece la norma es si la paralización tiene que ser total de ambas actividades. Las consultas que nos llegan desde marzo sobre este asunto respecto al domicilio es valorar la posibilidad de que la actividad de domicilio compense tener una estructura paralela que permita hacer como un segundo negocio y que por tanto se pueda ejercer sin afectar esa burocracia tan horrible y tan difícil que se tiene que hacer en relación con vuestras asesorías de traspasar a las personas de un ERTE a otro, de recuperar a esa persona del ERTE para de alguna forma hubiera un bonificio. ¿Vale? Se nos siguen incorporando personas. Vamos a ver. Las exoneraciones que tienen estos ERTEs, si es por impedimento, será hasta del 100%. Pensar que durante solo el tiempo, bueno, estamos hablando de plantillas de menos de 50 trabajadores, 90 para las empresas más grandes. ¿Vale? Pero esto solo será durante el tiempo que dure esa limitación legal. De ahí que se pueda solicitar este nuevo ERTE y luego traspasarle al ERTE por causa económica que hubiera antes.
Bueno, esto, insisto, es en coordinación con las asesorías en las que tienen que ir comunicando en la hoja de cálculo con la autoridad laboral todas estas circunstancias. El ERTE por limitaciones, sin embargo, que se prorrogan como todos los ERTEs, estamos hablando hasta el 31 de enero, de momento, tiene un régimen distinto de exoneración, que va el primer mes será el 90, el segundo el 85, el tercero el 80, y luego ya se ha terminado, porque estaríamos en enero, ¿vale? De ahí que, bueno, la burocracia es importante, porque efectivamente además pueden vivir distintos ERTEs. Si ya estabas en un ERTE de fuerza mayor, lo que no recomiendan los expertos es renunciar al ERTE primero, porque probablemente pueda ser utilizado de nuevo. En fin. Recordaros que si se solicita cualquier figura nueva de ERTE, se renueva el compromiso de mantener el empleo por 6 meses, hay que tenerlo en cuenta también. Y también está la nueva prestación extraordinaria para autónomos afectados, que nos daría lugar a 2 tipos de prestaciones, o bien el 50% de la base mínima de cotización durante el tiempo que esté cerrado, o incrementada al 20% si hay familia numerosa y otras circunstancias, y hay otra prestación que son los que no tienen derecho a otras ayudas en función de la reducción de ingresos relacionado con el cuarto trimestre de cada año. En fin, complicado. Vamos por la tercera parte. Tenemos un local, no lo podemos utilizar. Bueno, pues debemos intentar negociar. Debemos intentar negociar y adaptar ese contrato que queremos mantener, porque en realidad, y me perdonéis la reflexión, esto es más filosofía que jurídico, no subimos a hacer un paréntesis. No hemos sabido afrontar la paralización de la actividad y la paralización de la economía, una suspensión del devengo de gastos estructurales, es decir, nos hubieran dicho, os quedáis en casa, pero no pagáis ni renta, ni intereses, ni amortizaciones, ni consumos mínimos, y de alguna forma ya se arreglará hacia el futuro, pues posiblemente no nos veríamos en un problema tan acuciante. El otro inconveniente que tenemos es que nuestros legisladores asumen que las normas tienen que ser difíciles de entender y, por tanto, difíciles de aplicar. De ahí que, bueno, pues que tantas personas estéis hoy alrededor de esta pantalla para ver, para poder analizar y entender estas posibilidades. En fin, ¿qué podemos hacer con los contratos de alquiler? Si lo pactado obliga, si tenemos un contrato que acabamos de renovar un meses antes del primer cierre, pues efectivamente lo pactado obliga, pero las obligaciones que tienen fuerza de ley también derivan de la voluntad de las partes, es decir, se puede modificar. Es cierto que no se puede dejar el arbitrio de una de las partes, es decir, una de las partes no puede imponer sobre otra un cambio de condiciones. De ahí que lo importante para mantener el contrato sea negociar. ¿Negociar el qué? El equilibrio del contrato. El equilibrio en relación con el contexto en el que se contrató. Esto es, tú contratabas un local con un aforo para una actividad y ahora resulta que no tienes ni aforo ni actividad. Pues lógicamente creo que es importante responder, ¿vale? Las alteraciones eran totalmente imprevisibles. Las alteraciones que un contrato normal, que de los que podéis tener cualquier contrato de alquiler, hablará del tiempo de renovación, del tiempo de duración, del cambio de uso, la actualización de la renta, de lo que se tiene que pagar de traspaso, pero desde luego lo que no podía prever era esta situación. No podía prever esta situación y tampoco podía prever esta situación, ni el cierre ni la reducción del aforo. Esto era algo que era inimaginable cuando hicisteis vuestros contratos.